Buenas días, noches o tardes, según sea el caso. Yo soy Aníbal Iván Rivera González y vengo a presentarles esta plática de un trabajo sobre variantes del juego de la vida y redes neuronales. Este trabajo lo realicé como mi tesis para la licenciatura en matemáticas en la institución que fue la Universidad Abierta de Estancia de México, perdón, mi asesor fue doctora Mónica Sáenz Vizquezcano y la institución receptora, la Universidad de Colima, y el asesor externo fue el doctor José Eduardo García Mendiola. Vamos a empezar con algunos temas de partida. Simplemente los voy a mencionar por encima porque lo necesitamos para que ustedes ya sepan más o menos de qué trabajé. Así que más o menos repasen más o menos de qué se trata cada uno para que puedan tener una idea de lo que estamos hablando. Lógica difusa, esos fueron los temas. De hecho, el principal enfoque fue concentrar en lógica difusa y álgebra difusa todo el trabajo. Por eso también álgebra difusa fue de parte. También vimos algo de algoritmos genéticos donde formalizamos matemáticamente porque obviamente los trabajos eran de matemáticas y también de redes neuronales, que era una parte más importante debido a que lo queríamos desarrollar una red neuronal y cada uno de estos aspectos aquí escritos son para precisamente tenerlos como objetivos. El juego de la vida de John Conway. Eso es súper importante porque de hecho de ahí partimos para llegar acá. Podría ser realmente cualquier eh, eh, sistema de autómatas celulares, pero elegimos este por varias cuestiones en las que tenemos aquí sus reglas y realmente es bastante conocido. De hecho, un buen reto de programación es programar este sistema o también si quieren programar el mío. De hecho, uno de los principales trabajos que hice fue realizar un programa, de hecho, fue uno de los principales aportes que posteriormente veremos. Algunas de las cuestiones que son importantes de esto son precisamente los autómatas celulares. Algunos patrones aquí conocidos en este juego de la vida son inmortales, osciladores, naves, crecimiento, y tienen algunas variantes que también han sido en trabajos que he tenido que investigar. Como referencia, fueron reglamento de vecindario, estados intermedios, dimensiones por propagación, tiempo asincrónico, y bueno, les digo que esas cosas también están más detalladas un poco en el trabajo que realicé. Aquí una cosa interesante es que el juego de John Conway es Turing completo. De hecho, esto es una máquina de Turing establecida, desarrollada por Paul Render en el software Wall-E. De hecho, ese fue uno de sus trabajos que es bastante importante porque nosotros utilizamos, bueno, yo utilicé Wall-E y tiene optimización de células y puede manejar una gran cantidad de células. Bueno, el trabajo realizado pues, se dividió en cuatro fases y el que yo realicé en la fase de herramientas, metodología principal, fase de implementación y fase final, donde la fase de herramientas fue utilizar estas teorías, simplemente las desarrollamos nosotros para poder posteriormente hacer análisis de optimización o de complejidad computacional que no se realizaron, pero que a posteriori, ¿no? Que de hecho se trata de ese trabajo qué ideas podrían venir después, ¿no? En la fase de modelo principal ya utilizamos estas cosas para desarrollarlo, posteriormente ciertas partes de entrenamiento, fue la fase de implementación y por último la comprobación teórica. Lo primero que hizo fue unas redes neuronales clásicas con TensorFlow, porque de hecho se utilizaban algunas paqueterías, a pesar de que la idea principal era utilizar lo menos posible de eso, pero se utilizó también eso, en la que tenemos aquí los parámetros utilizados para la raíz cuadrada y los ejercicios a Fahrenheit, una es lineal, una no, y aquí tenemos los resultados en la figura 9. En la figura 10 tenemos los diagramas que fueron realizados para la parte de la lógica difusa de lo que vienen siendo las funciones de afiliación que las tenemos descritas en las ecuaciones 6, 7, 8 y 9, que fueron la campana, trapezoidal, cosenoidal y gaussiana. Y los métodos de simplificación utilizados fueron máximo, inversos y un poco de pesos, en métodos de inferencia y producto y mínimo o máximo y negación. Los algoritmos genéticos programados fueron de operadores genéticos, mutación, cruce, algoritmos de selección, torneo élite y aleatorio. Y tenemos configurados los archivos genéticos en una sola carpeta en la que se colocó y también junto con sus correspondientes matrices para las operaciones. En figura 11 tenemos un ejemplo de los resultados de este tipo de algoritmos genéticos. Y bueno, el variantes del juego de la vida se utilizó primero bajo consideraciones de las posibilidades del software, en las que se estableció un juego en 2D, una geometría teoremal, entra por arriba, sale por abajo, pues, sale por derecha, entra por izquierda y sucesivamente. Los cuatro valores difusos como máximo, debido a que se basó en el código color sRGBA, y cada célula tiene un vecindario de 8 células, es decir, se mantiene igual. Se hizo sincrónico por algunas cuestiones del proceso de entrenamiento. En la ecuación 10, bueno, para poder realizar todo esto, eso fue la parte general. El programa está diseñado para poder utilizar diferentes reglas y esas reglas, por ejemplo, es para cada una de las células. Se estandarizó en el propio trabajo la notación que se utilizó. Es por eso que tal vez ahorita no sería fácil explicarlo. De hecho, la ecuación 10 es la estandarización precisamente de cada una de esas partes.
Y específicamente los que nosotros buscamos son que las cuatro variantes de cada célula, si cada célula tiene estos cuatro valores, fueran uno que representa el juego de la vida por valores intermedios, que es precisamente para emular los comportamientos de los patrones de los juegos de la vida y utilizar precisamente los autómatas ya establecidos dentro de esa teoría, los valores numéricos. Bueno, parte, esos valores numéricos, valores de modificación y valores de entrenamiento son parte de lo que viene siendo parte de la teoría de redes neuronales. Y son escritos por la ecuación 11, la ecuación 12, la ecuación 13 y la ecuación 14. Y fueron programados en CUDA con PyOpenCL y por lo tanto se utilizaron archivos de texto para generar los kernels. En la figura 13 tenemos un kernel, por ejemplo, que está estandarizado pues, según la formalización establecida en el propio trabajo. Y en la figura 14 tenemos algunos kernels utilizados, ¿no? Que eso quiere decir que es fácil, más o menos, asequible programar diferentes reglas dentro de esta variante y dentro de este software, que de hecho aquí está el software, como pueden ver, utiliza Pygame para lo que es la interfaz, además también utiliza otras para la interfaz, sin embargo, eso podría mejorarse precisamente, como les digo, utilizando trabajo de Power Render, no necesariamente la parte de trabajo general, porque ya utiliza CUDA, no sé, o sea, sí, tal vez podremos mejorar el trabajo en CUDA, pero en sí, tal vez con algunas propuestas de Goli, pero en sí más lo que nos interesa es la parte gráfica para poder interactuar de mejor manera. Pues, por eso sería bueno utilizar la teoría ya establecida en los trabajos de Power Render. Y como pueden ver, aquí está marcado en rojo en la figura 15 una célula, y esa célula tiene estos valores que son valores difusos, como se puede ver. De hecho, ese fue el principal enfoque, que esos valores fueran difusos, porque estamos hablando de sistemas caóticos y sistemas continuos. Es decir, normalmente nosotros tenemos sistemas continuos que intentan emular los algoritmos de Machine Learning como algoritmos genéticos y redes neuronales. Ese sería poco fidedigno el hecho de poder generar comportamientos o mejoramientos si el sistema es demasiado caótico. Sin embargo, precisamente utilizando valores difusos, se puede establecer cierto mejoramiento, o por lo menos esa es la hipótesis de la que se parte. En la figura 17 y la figura 18, dentro del propio, la metodología de los procesos, establecimos que teníamos que optimizar cada uno de los autómatas celulares por medio de algoritmos genéticos y aquí se utilizó una parte del programa, de hecho, mejora eso. Puede mejorar los autómatas celulares y precisamente mejora ciertas partes de las partes continuas. Sin embargo, algo que podría mejorarse también es que, de hecho, a pesar de que sean funciones continuas, no necesariamente tienen que ser no caóticas. Y eso también es por lo que tendría que diseñarse de manera correcta mejor un análisis para poder realmente tener un mejoramiento utilizando redes, pues algoritmos de Machine Learning que no se realizó por falta de tiempo, pero que sí se tuvo en consideración. De manera general, lo que hace el entrenamiento, pues es que tienes entornos donde tiene un autómata general, va cambiando los valores, y la región del autómata a evaluar para los algoritmos de generación, es decir, esta parte es la parte del ambiente. Y luego utilizamos el modelo principal, es decir, nosotros queremos emular el comportamiento del diagrama, es decir, nomás este diagrama realmente simplemente para emular el comportamiento, pero nosotros queremos emular exactamente este diagrama, es decir, cada uno de estos elementos va a representar algo en nuestro red neuronal como el juego de la vida, y por lo tanto fue necesario ver de qué manera esto se hacía. Y precisamente, como ya les había mencionado, los autómatas ya existentes nos ayudaron para diseñar los nuevos autómatas que nosotros necesitamos. En este caso, en la figura 21 tenemos lo que es una red neuronal de una sola neurona y por lo tanto tiene un comportamiento lineal de un perceptor. Por lo menos eso es lo que intenté emular. También se describió dentro del trabajo lo que viene siendo una formalización para precisamente utilizar modelos preexistentes, aunque ya se puede generar la teoría de, por ejemplo, de las transiciones de Broglie, pero tampoco está tan formalizada y esto fue más asequible para poder realizar esto. Esto también está diseñado de tal manera de que ya utilizando una sola red neurona, o sea, neurona, en teoría ya podríamos generar varias, ¿no? Y bueno, posteriormente se hizo un trabajo con otra vez los algoritmos genéticos para generar, optimizar la neuronal como tal, ya utilizando ya toda la variante asincrónica y con todos los valores y obtenemos los valores finales que al final si se pueden notar realmente son totalmente inocuos, es decir, no importa cuál sea el valor de entrada, el valor de salida va a ser totalmente igual. Esto principalmente lo podemos poner a que tal vez son eh, cosas del software, es decir, no tiene suficiente capacidad. Y entonces ahora sí ya venimos a la parte más importante de esta plática, que son los trabajos a posteriori.
El software como tal tenía una propuesta de utilizar, por ejemplo, Pix-to-Pix para mejorar la rapidez. Más que nada, eso se enfoca en rapidez y complejidad computacional, utilizando siempre el contraste de qué es mejor, si la velocidad de procesamiento o la gran cantidad de cosas que se puede realizar con el software. Este software está diseñado de tal manera que puede ampliarse en diversas cuestiones, como precisamente los criterios que utilizan los algoritmos genéticos. Precisamente están diseñados para poder tener este sistema, para poder ser bastante adaptable y por lo tanto podía cobijar diversas investigaciones en mero software, aunque claro que mejorarlo es precisamente por eso que sería importante, ya teniendo en cuenta, por ejemplo, esta cosa que viene siendo parte de la propuesta principal, podríamos mejorarlo utilizando los algoritmos de Paul Rendel, de Goli, para mejorar, por ejemplo, la cantidad de células. Sin embargo, hasta donde yo pude ver, Goli no tenía la posibilidad de esto, aunque sí tiene ciertas variantes, ¿no? O sea, sí puedes programar variantes, pero según podemos investigar, pues no estas. Y la parte matemática, que sería la parte que más me interesaría, en la que yo me enfocaría en un trabajo a posteriori, de hecho, que también es bastante importante, tan solo para esta propia parte que ya establecimos, por ejemplo, los diagramas de transición. Por ejemplo, tenemos un diagrama de transición diseñado por medio de esta parte que se llama teoría de grafos de lo que viene siendo este inmortal en Juego de Vida de John Conway, y está en A, ¿no? Es simplemente un punto que va recursivamente a ir a un lugar porque es inmortal. Pero si nosotros le implementamos la nueva variante en la que, a pesar de que el comportamiento como tal del autómata general es igual, lo que va cambiando son los autómatas aledaños, y por lo tanto se amplía bastante lo que viene siendo en general. Y de hecho esto se podría estudiar incluso por teoría de grupos, porque digamos que cada uno de sus comportamientos, pues te hace como un grupo, tal vez como un anillo, y entonces, pues cómo juntarlos entre todos, ¿no? Claro, anillos depende, ¿no? De las cuestiones, ¿no? Teoría de grupos en general, y ya luego ver qué comportamiento tiene cada uno, pero tendría, lo que destacar es que tiene cierta relevancia matemática. Y, por ejemplo, específicamente, estos comportamientos son bastante peculiares. Por ejemplo, en la ecuación 17 tenemos más o menos cómo se comportaría las funciones aquí dentro. Si esto fuera continuo, más que nada no caótico, esa es una pregunta que habría que ver. Tal vez dependería bastante de la función. Eso es bastante probable. Y de hecho, eso es algo que podríamos ir considerando, ¿no? Encontrar funciones que bajo ciertos autómatas, por ejemplo, porque claro que la manera en la que iteran es diferente en función del autómata, eh, pues se mantengan con ciertas secuencias. Por ejemplo, si ya que tenemos diseñado una red neuronal que hace cierta simulación de comportamiento mecánico, podríamos trabajar a partir de ahí, modelar otras o incluso mejorar el proceso de cómo hacen eso, ya utilizando el hecho de que sea difuso. Y algo de lo que ya viene siendo más interesado, la parte de iteraciones, que sería la parte en la que a mí me interesaría trabajar, es en la ecuación 18, en donde tenemos la función de conjunto asociado a la conjuntura de Collatz, que simplemente fue el diseño de la conjuntura de Collatz adaptado al modelo que ya había generado, en donde, por ejemplo, su diagrama de transición sería similar, y bueno, igual, prácticamente, aunque también depende, obviamente, del automata, al, pues, al diagrama general, ¿no? De la conjetura de Collatz. Y bueno, eso sería prácticamente todo. Realmente, les digo que las aplicaciones son bastante interesantes. Podría haber muchísimas aplicaciones. Está tanto del mejoramiento del software como de la propia parte matemática. De hecho, como les digo, hay ciertas cuestiones matemáticas que incluso ahora son importantes mejorar tan solo para poder realizar ciertos mejoramientos en el propósito principal. Les digo que eso no se pudo realizar como tal totalmente por cuestiones de tiempo, pero a posteriori se pueden realizar. De hecho, cierta formalización, si es que ustedes la quieren, pues está dentro del trabajo que posteriormente intentaré pues hacer llegar más, profundizar un poco más en eso. Y bueno, realmente este tema es bastante grande, bastante complejo desde su propia realización, y por eso se realizaron algunas simplificaciones en varias partes del proceso. Por ejemplo, la hipótesis de no utilizar precisamente estas formas de iteración y simplemente confiando en la continuidad del sistema. Y es por eso que pues tuve que tal vez decir tal vez todo esto de manera bastante rápida, bastante somera también por el tiempo disponible en esta plática, ¿no? Pero la idea más que nada era que ustedes conocieran pues cuál fue este trabajo, y si en algún momento tal vez ustedes también quieren trabajar en algo similar, incluso con mi propio software, claro que tal vez mejorarlo o incluso mejorarlo, pues más ya tengan la idea de que esto existe. Bueno, o que lo hice, ¿no? Que ya está ahí y que podríamos incluso
ver qué sigue, ¿no? Yo, claro que voy a intentar continuar con esto, pero pues ya veremos qué sucede, ¿no? Bueno, espero que les haya parecido interesante. Aquí están mis referencias, algunas de las que utilizaron para esta presentación. Y yo con esa me despido. Y gracias por escuchar nuevamente. Ay.